Ana María Gasmuri, soy directora ejecutiva de Fundación Daya. Yo creo que la Fundación Daya es la respuesta frente a mucho sufrimiento, frente a mucha incomprensión. La Fundación Daya es una respuesta a la necesidad de abrir un camino colectivo y solidario que vaya en ayuda de aquellos que más están sufriendo y que incorpore esta herramienta terapéutica que es esta planta medicinal tan antigua, esta planta sagrada, ¿cierto? Bueno, Bolivia es fundamental en esto. Yo creo que todos los países que han estado presentes acá hoy día estamos llamados a formar esta alianza, que es esta Federación Latinoamericana por el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, de manera que uniéndonos podamos hacer que este camino se despeje más rápido y que defendamos los intereses de nuestros países, ¿cierto?, de nuestra región y las necesidades de nuestra gente, que no son necesariamente las mismas, las realidades son distintas. No podemos permitir que durante tantos años nuestra región, ¿cierto?, Latinoamérica ha pagado los costos de la guerra a las drogas para surtir a los países del norte, y hoy día que necesitamos cannabis medicinal tendremos que nosotros surtirnos del norte, que nos prohibió y que nos criminalizó durante tanto tiempo. Eso no puede ser, como ha sido también con la hoja de coca, ¿cierto? Recuperando nuestras medicinas ancestrales también, eso es sumamente importante. Entonces sentimos que esta Federación Latinoamericana viene a ser una voz que nos dé más fuerza para poder entre todos juntos abrir este camino y defendernos de intereses corporativos colonialistas también que quieran venir a ocupar este terreno, que nos están impidiendo que lo usemos nosotros porque quieren usarlos ellos. No puede ser, no podemos permitirlo, y por eso si unimos nuestras voces y actuamos en conjunto, sin duda que podremos avanzar con más fuerza y interpelar desde ahí como federación a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, a Naciones Unidas. Podremos hacerlo de manera más fuerte, con más raíz, con más apoyo. Y nos damos cuenta que esto es transversal, nos damos cuenta que en todos nuestros países hay una inmensa necesidad. Esto se trata de derechos humanos, esto se trata de salud, esto se trata de amor compasivo. Así que bueno, esa es la invitación y ese es el rol de esta federación, que esperamos que también genere nuevas oportunidades de trabajo, de desarrollo, de dinamismo de la economía, de la agricultura para nuestros países. Y bueno, finalmente, como mencionarle, ¿no? En Bolivia se están dando los primeros pasos en este tema del cannabis, ¿no? Sí. Si bien con la hoja de coca se ha logrado dar un gran avance, o sea, hay muchas políticas que la protegen, con el cannabis no. Y Así bueno, es un poco complicado en Bolivia hablar de este tema, aún sigue siendo un tabú, pero estamos trabajando en eso, ¿no? Por supuesto, y bueno, y si lo hacemos como federación, te fijas que empieza a ser más fácil, cuando ya no parece como una idea rara de unos pocos ahí en Bolivia, sino que esto es un movimiento que está ocurriendo en toda la región, en el mundo entero, pero no hacemos cargo del proceso de la región. Sin duda que va a ser más fácil, y con personas, con líderes como la diputada Brígida Quiroga, sin duda que eso es muy importante, porque se necesitan vocerías, se necesitan personas con liderazgo para llevar estos temas. Si no, es muy difícil romper esas barreras, esas resistencias, ese paradigma que está tan instalado en algunas sociedades. Así que líderes como ellas hay que cuidarlas, apoyarlas y ponerse detrás. Abrir este camino no es fácil, hay mucha resistencia, se recibe mucho mala onda también en contra. Así que organizarse, formar agrupaciones de la sociedad civil que puedan realmente caminar hacia esto, y con apoyo de políticos como la diputada Brígida Quiroga, sin duda que ese es el camino. Y estamos disponibles para apoyar a todos los países hermanos en este camino. ¿Qué mensaje le daría a la población boliviana? Pierdan el miedo, a que se atrevan a exigir sus derechos, que se atrevan a manifestarse, que empiecen a cultivar discretamente, pero que no es solo hacer esa acción, sino también salir a las calles a pelear por los derechos para que se deje de criminalizar a los usuarios de cannabis. Nosotros felices de la vida recibimos a los pacientes bolivianos acá, pero no creemos que eso deba ser así. Creemos que los pacientes bolivianos deben atenderse en Bolivia, y lo recibimos con mucho amor, como ha sido con Anita, una paciente que pudimos recibir y apoyar y que hoy día está en Bolivia tratándose muy bien, pero no puede ser que se vean obligados a viajar, tienen que estar estas posibilidades abiertas allá. Ese es el mensaje para Bolivia, a empoderarse, a salir del engaño, a estudiar, a ser curiosos. No crean lo que les dijeron de la cannabis, no crean lo que les dijeron de la marihuana, hay mucho más detrás, y esa es la invitación, porque cuando tenemos información podemos tomar mejores decisiones. Basta de oscurantismo, basta, es el momento de liberar esta planta medicinal para que sirva a nuestros pueblos, para que alivie el sufrimiento. Ese es el mensaje para los hermanos de Bolivia. Soy médica, cirujana, hice una especialización en Derecho Médico y tengo un máster en VIH, pero hoy y ya hace varios años me dedico exclusivamente al tema de cannabis medicinal. Esto no es nada nuevo, realmente son 5.000 años de uso en la historia de la humanidad, pero por un tema político, social y económico, hace casi 100 años se dio un fenómeno de prohibición a nivel mundial que alejó este tema de la academia y de donde debería estar. A pesar de esa prohibición, hubo valientes investigadores en el mundo que hoy son a quienes debemos agradecerles, entender un poco más lo que estamos haciendo. Tengo un grupo grande de pacientes en Colombia, pero antes de tener un grupo de pacientes tengo un equipo con el que trabajo, donde hay jardineros, ingenieros, químicos, auxiliares de enfermería, médicos y personas que
hacen posible que estemos haciendo lo que hacemos hoy. Y obviamente mi familia ha sido partícipe porque les he quitado mucho de su tiempo, pero por otro lado se han involucrado directamente conmigo. Para mí es un orgullo y casi siempre uno es muy mal agradecido, pero uno de mis apoyos fundamentales en Colombia es mi madre, que ha sido mi asistente en uno de mis consultorios, y creo que gracias a ella, que tiene mucha más disciplina que yo y más organización, puedo tener cosas que tengo hoy. Estos pacientes a los que trato son pacientes crónicos, donde la medicina tradicional ya había perdido como su potencia. No estoy en contra de los medicamentos químicos ni de las cirugías. Creo que lo que tenemos que hacer los médicos es cada vez entrenarnos para tener más herramientas que permitan que nuestros pacientes estén bien. El cannabis no es la panacea, no le sirve a todo el mundo, no es igual para todos, pero sí es una herramienta que, sumado a todo lo otro que tenemos, puede hacer que realmente cumplamos nuestro propósito, que es dar calidad de vida a quienes se acercan a nosotros. Bueno, consultarle lo siguiente, ¿no? Al momento de comenzar con todo esto, ¿cuáles fueron las barreras más altas que tuvo que sortear, tal vez? Primero, el desconocimiento, pero ese desconocimiento era mucho más grande en la comunidad médica, que más allá de una estructura científica estaban llenos de mitos, de telarañas mentales, que no permitía que vieran más allá de sus ojos o de lo que ya habían escuchado alguna vez. Ese fue el primer enfrentamiento grande. Segundo, el ser capaz de hablar de estar usando una sustancia que la habíamos catalogado de una manera desastrosa y que todavía algunos lo hacen. Tercero, la comunidad general también. Cuarto, partes políticas que son supremamente conservadoras en cuanto a cosas nuevas. Y segundo, pues otro de los grandes obstáculos, pero que creo que hay que seguirlo, es donde priman los intereses más económicos. Y creo que son muchas de las ramas del mundo donde primero está la persona, él solito, y no la comunidad. Y creo que el cannabis nos viene a enseñar un montón de cosas. A mí me devolvió 1000 cosas y obviamente esos obstáculos están, pero recuerdo varios libros que he leído donde esos obstáculos son los que nos hacen perseverar y saber que perseveramos no porque estamos solos, sino porque estamos con un montón de gente ayudándonos. Yo no soy política, pero es la primera vez que veo unos políticos tan comprometidos como los que han estado acá. Y creo que ustedes tienen una de ellas, que ha venido 2 veces al seminario. Me duele mucho que Chile le haya negado la entrada a otros diplomáticos al no darles la visa. El tema de las visas para mí debería no existir, porque más que ser ciudadanos de un país, somos ciudadanos de este mundo. Entonces creo que tienen un aliado estratégico, ya empezaron con la coca, ya empezaron. Y yo creo que hoy es más fácil para ustedes empezar teniendo todos los que estamos al lado, los otros países que ya vamos un poco más adelante y que podemos empujarlos. Yo esta semana a la diputada de ustedes les decía que muy chévere que revise el modelo nuestro y que si en algún momento necesita un contacto con uno de nuestros congresistas, de los que han estado, personas del ministerio, pues no inventen lo que ya está inventado y trabajen sobre lo que hemos hecho, pero no se desanimen, esto hay que empezarlo, y esto es un tema de ética y de derechos humanos, y cuando eso es lo que prima, lo otro se tiene que quedar atrás y no pararle bolas a nada de eso. La obligación de todas las universidades es ir adaptando sus currículum e ir viendo qué es lo nuevo, qué es lo que sirve para entregar lo que es su obligación, y es educar a la población y hacernos seres humanos mucho más grandes. Uruguay está recorriendo un camino sobre una verdadera política integral y equilibrada en materia de drogas. Y en eso hemos compartido con los hermanos bolivianos en los foros internacionales como la CICADA de la OEA o como la Comisión de Estupefacientes o como UNASUR. Hemos compartido la necesidad de aceptar nuevos enfoques y modelos en materia de drogas que fundamentalmente respeten los derechos humanos. Y esto Bolivia nos acompañó a Uruguay desde el año 2008 en la Comisión de Estupefacientes, y nosotros apoyamos a Bolivia cuando Bolivia comenzó la revalorización de la hoja de coca e intentó la regulación del mercado de la hoja de coca, porque yo tengo que reconocer que los bolivianos fueron los primeros con la idea de regular el mercado. Lo que Uruguay está haciendo con la marihuana es cambiar la regulación prohibicionista y que lo marca
la aplicación de la ley y la represión por un mercado regulado donde la producción y la distribución está en manos del Estado. Lo mismo que están haciendo los hermanos bolivianos con la hoja de coca, y cuando hicieron la erradicación consensuada con los campesinos, ¿qué hicieron? Fue regular la forma que se podía producir la hoja de coca. Y yo creo que tenemos que pensar en una integralidad respecto a la hoja de coca y de la marihuana también. Nosotros, con la regulación del cannabis recreativo, el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, estamos también generando un polo de desarrollo social y económico. Y eso lo tenemos que pensar los pueblos de Sudamérica. Cómo remontamos esto que ha sido la guerra contra las drogas, que nos ha llenado de equipos y de fuerzas militares en toda Sudamérica del Comando Sur, para pensar en una política vinculada al desarrollo nuestro. En el mercado regulado uruguayo, que está gestionado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, la forma de acceder al cannabis legal es por 3 vías. Una, que es el autocultivo, hasta 6 plantas; la otra, que es crear clubes de 15 a 45, y la otra es de los adquirentes que la retiran en la farmacia a razón de 10 gramos semanales y hasta 40 mensuales. Todos aquellos que quieran hacer uso de este beneficio tienen que ser mayores de edad, residentes en Uruguay, y tienen que registrarse en el IRCA. Hasta ahora llevamos más de 22.000 uruguayos y uruguayas registradas, y hemos lanzado una campaña de prevención. Pero lo más importante de esto es que los 22.000 uruguayos usuarios de cannabis que se han registrado demuestran una confianza en la ley y en el Estado. El Estado no aparece como un persecutor o un criminalizador, sino como alguien que ofrece un cannabis de otra calidad, se distribuye a través de las farmacias y por lo tanto genera un vínculo diferente para hacer prevención y tratamiento. Si el Estado aparece como criminalizador y persecutor, es muy difícil hacer prevención y tratamiento. Este es un modelo de reducción de daños y de regulación responsable. Hola, yo soy Celeste Romero, soy médica psiquiatra y soy del Centro de Estudios de la Cultura Canábica de Argentina. ¿Nos podría comentar un poco su experiencia con respecto a todo el manejo del cannabis y los casos que pudo ver? Bueno, yo soy médica psiquiatra. En relación a la experiencia, la verdad es que esto empezó con el uso medicinal que empezaron a hacer los usuarios, principalmente las madres, para resolver casos de autismo, no solo los casos de epilepsia. Empezaron a bajar medicación y eso en mi país generó un boom, a partir del cual un montón de gente se empoderó, empezó a conocer a la planta y empezó a aplicarlo en distintas patologías. Así se empezaron a animar también los pacientes con diagnósticos en salud mental, y como yo estaba trabajando en esto, empezaron a venir a verme. Así que, bueno, ¿qué les puedo contar? Que sirve para depresión, sirve enormemente, que el cannabis ayuda a descansar mejor y uno puede bajar clonazepam, alprazolam, lorazepam, absolutamente. Para esquizofrenias, lejos de producir locura, bien utilizado es un gran medicamento. Trastorno bipolar, Alzheimer, otros tipos de deterioro cognitivo. En todos he tenido enormes resultados. Ansiedad, ni que hablar ansiedad. Y por otro lado también es súper importante hablar de el cannabis para lo que son estrategias de reducción de daños en el uso de drogas más duras, como ser, por ejemplo, en mi país hay una epidemia de Paco, que la verdad es una droga súper agresiva. Bueno, hacer sustitución de sustancias es una gran herramienta para trabajar con esas personas también. Bueno, en algunos de sus casos, ¿tuvo, o percibió algún efecto negativo en algún paciente, tal vez? Los únicos efectos negativos que vi en los pacientes tuvieron que ver con la somnolencia.
nada grave. Sí. ¿Cuál es el problema de descansar un poquito más? Y de última, eso siempre se ajusta, es un tema de dosis. En verdad, los médicos, por suerte, cada vez vamos aprendiendo más, hay grandes referentes también a nivel mundial que nos enseñan y nos enseñan mucho, y lo que vamos viendo es que siempre con cannabis hay que empezar de a poquito, despacito, de a poquito, y de a poco darle al otro la posibilidad de que reconozca cuál es la mejor dosis, pero eso es algo que se hace de forma gradual. En su opinión, digamos, ¿cuáles fueron las barreras más difíciles de evitar al momento de comenzar con esto? En lo personal, Sí. es que yo nunca tuve muchos prejuicios porque pertenezco a una generación en la que ya no tenemos prejuicios en relación al uso del cannabis ni de sustancias psicoactivas. Me parece que es parte de nuestra generación saber que todo uso, mientras se haga con responsabilidad, no tiene por qué ser riesgoso, y eso me parece que es clave para nosotros. Pero sí me pasaba esto, que en la escuela de medicina te hablan del cannabis como productor de locura, como tóxico, y bueno, como tóxico la verdad es que no tenía ese prejuicio, pero sí tenía ciertos resguardos en relación a pensar, no le hará mal, y los propios pacientes fueron los que me fueron enseñando que en verdad no les hace mal, al contrario, es súper terapéutico también, en casos principalmente de esquizofrenias, ¿no? Bueno, para finalizar, miren, Sí. en Bolivia este tema del cannabis aún sigue siendo un tabú y es muy difícil hablarlo públicamente, ¿no? La gente no tiene miedo y vergüenza, tal vez. Sin embargo, tal vez en el tema de coca se ha avanzado, de la hoja de coca se ha avanzado mucho, pero en el tema de cannabis para nada, ¿no? Tal vez algún mensaje que podría darle a la población boliviana con respecto a este tema. Que no le tengan miedo a la naturaleza, es una planta, el cannabis no es más que una planta sagrada, maestra, y que nos puede ayudar muchísimo. El buen uso del cannabis no es absolutamente riesgoso para nada. No existe dosis letal de cannabis, así que si se hace con responsabilidad y cuidando el cuerpo, no hay por qué tenerle miedo a nada. Recreativo, en definitiva, es una decisión de cada uno, que lo que cada uno haga en su casa o con su cuerpo, si la pasa bien, ¿cuál es el problema? Me parece que... Digo, consumo recreativo no tiene por qué ser consumo problemático. Y consumo problemático, puede haber consumo problemático de cannabis, pero también puede haber consumo problemático de tantas otras sustancias. Me parece que, sin ir más lejos, el alcohol es el problema de salud pública número 1 y es legal. Entonces, me parece que esa cuestión de pegarle tanto al consumo recreativo de cannabis tiene que ver con sostener un paradigma prohibicionista, no con lo que sucede en la realidad. Mi nombre es Diego Cruz, yo soy médico de la Fundación Daya. Estoy encargado principalmente de la parte de dolor crónico y cáncer. Llevo ya un poco más de un año, más de 500 pacientes de práctica clínica, de los cuales he tenido evoluciones muy favorables. Una paciente con empeoramiento de su cuadro de base, al parecer en base a cannabis, aunque es un tema que hay que revisar, tal vez cambiando variedad se pueda lograr efectos diferentes. También una práctica pediátrica importante, sin grandes efectos secundarios más allá que la memoria, pero en general me ha ido bastante bien. Puedo asegurar que en base a los estereotipos ninguno de mis pacientes es un delincuente o algo así en base al consumo de cannabis. Sí, alguna afectación en la memoria a corto plazo, en la atención podría decirse, y más bien manifestaciones como boca seca, cosas de ese tipo son los principales efectos adversos de la cannabis, pero la verdad dentro de los grandes miedos que hay en torno a la planta no he visto muchas de esas situaciones. ¿Podría comentarnos tal vez algún caso en particular? Mira, desde el que partimos hoy día con Sofía es uno muy especial, en general para el grupo de pacientes con fibromialgia, Colombo, una paciente con leucemia. Es que son demasiados, pero en general el paciente pediátrico siempre se queda porque es como un paciente que sufre mucho, una ingesta importante de medicamentos, y con cannabis andan bastante bien y se nota. ¿Qué avances conoce en torno al cannabis, cáncer, cannabis y la otra? Mira, es que en cuanto a cáncer, ahí se podrían hacer dos diferencias. Primero como antitumoral o anticancerígeno como tal, en los cuales, bueno, los investigadores españoles de acá son los punta de lanza, pero
podemos ver ciertos tumores que son mejores respondedores que otros en la práctica. Dicen que en el laboratorio no, yo podría decir que en la práctica algunos tumores responden mejor que otros. Algunos no responden francamente al parecer. Ahora, como segunda parte, los efectos, o como podría decirse, efectos secundarios de la quimio y radioterapia, dolor neuropático post-quimio o radioterapia, asimismo como otros efectos también del mismo cáncer, sí pueden encontrar alivio en cannabis. Entonces, si bien podemos no tener una propiedad antitumoral efectiva, sí un buen manejo de los síntomas que pueden estar asociados a esta patología. Finalmente, para acotar lo último, en Bolivia, digamos, este tema es todavía un tabú. No se puede hablar mucho al respecto de cannabis. Si bien, digamos, con el tema de la coca ha habido muchos avances a grandes pasos, el tema de cannabis no. ¿Podría dar algún mensaje tal vez para la población boliviana en general con este tema? Claro, primero que siempre está un poco el miedo de que no hay evidencia. Lo primero a decir es que hay mucha investigación médica, que esto es un medicamento seguro, mucho más seguro que otros medicamentos. No existe una tolerancia física, o sea, una adicción física a esta planta. Y nada más invitarlos a probarlo. Si algo llega a salir mal, suspendan uso y se van los efectos. Entonces la invitación, la verdad, es a probarlo, a usarlo. Es un medicamento mucho más seguro que tantos otros. Así que atrévanse, sin duda. Hemos tenido excelentes resultados por estos lados. Mi nombre es Paulina Bobadilla, soy fundadora de Mamá Cultiva. ¿Cómo comenzó este movimiento? Por la desesperación, muchas madres compartíamos el mismo sufrimiento y nos teníamos que unir, porque la unión hace la fuerza y te blinda de cierta forma. Primero que nada quiero preguntarle, ¿cómo maneja, digamos, el aspecto jurídico Mamá Cultiva con el tema del cultivo en los países donde opera, ¿no? Mira, la verdad es que no nos importa mucho la ley vigente. Hay que ser muy sincera con esto. O sea, sabemos que cada país tiene su reglamentación, pero nosotras estamos buscando calidad de vida. La mayoría acudimos a todas las terapias que existen, desde la medicina tradicional hasta la complementaria, todas, y no encontramos el alivio que necesitábamos. Entonces, no nos van a venir a quitar, pese a la provisión de cada país, lo único que nos devolvió la vida. No lo van a hacer. Mamá Cultiva trabaja con muchas mamás, digamos, cuyos hijos tienen distintas patologías, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que influyó el uso del cannabis en esto? O sea, ¿de manera positiva, negativa? ¿Cómo fue el antes y el después? No, totalmente positivo. Nosotros no teníamos calidad de vida, nuestros hijos estaban completamente desconectados de la realidad y esto les devolvió la sonrisa. O sea, es increíble lo que provoca cannabis en nuestras vidas. Para concluir, quisiéramos que le mande un mensaje a las mamás en Bolivia. ¿Qué les diría? O sea, ¿qué les recomienda a ellas? Bueno, a todas las mamás de Bolivia, ¿qué les puedo decir? Que cannabis es vida, que se atrevan a cultivar, que quiten todos esos mitos que hay en torno a la planta. Estamos luchando hace 5 años desde Mamá Cultiva por una mejor calidad de vida. Nosotros ya descubrimos a nuestros hijos, los cuales estaban perdidos en la más absoluta oscuridad, con la farmacia tradicional. No encontramos un alivio y sí en esta planta. ¿Yo qué les digo? Que se atrevan, que luchen por sus derechos. Nosotras estamos para apoyarnos, somos una gran red a nivel latinoamericano y en todo lo que podamos impulsar en su país, por favor cuenten con nosotras. Nunca van a estar solas, de repente uno solo necesita un abrazo y para eso estamos.